Buenas noches, es un placer compartir con ustedes este espacio dedicado a una de las disciplinas más fascinantes y cruciales para entender el mundo contemporáneo, la semiología. Aquí tradicionalmente la comunicación no se concibe como un simple proceso lineal. Aquí se envía un mensaje y se recibe una respuesta. Pero en la semiótica, ¿qué pasaría que si ese mensaje tiene algo más trasfondo? ¿Qué sucede si ese mensaje está cargado de códigos ocultos, una ideología profunda o de señales no verbales que lo contradicen? En la semiótica y comunicación eficiente lo vamos a descubrir. Comencemos. El objetivo de esta ponencia es demostrar que la semiología no solo dota al comunicador de una capacidad de trascender el mensaje literario y de codificar los códigos culturales e ideológicos, sino una herramienta fundamental para desarrollar una comunicación verdaderamente eficiente. Nuestra tesis clara y la verán en pantalla. A lo largo de los próximos minutos exploraremos el trabajo de cuatro pilares. Humberto Eco, quien nos dio el marco teórico de la cultura en masa; Roland Barthes, quien nos enseñó a desmantelar el mito y la connotación; y Yuri Loman, quien nos ofreció el concepto sistémico de semiósfera; y Edward Hahn, quien nos aterrizó el signo en el espacio y el cuerpo. Nuestra primera parada es con el filósofo italiano Umberto Eco, quien amplió el alcance de la semiología. Eco concibió que la semiótica de la cultura es como un fenómeno semiótico en total. En su fundamental Tratado de Semiótica General, aquí establece que la disciplina estudia todo lo que puede usarse para mentir. ¿Y que esto significa? Significa que estudia que todo aquello que usamos para significar, porque donde hay impresión hay significado, hay código y puede haber engaño. La cultura nos enseña que se convierte en vasto signo del sistema. Ahora bien, si hablamos de la estructura ausente, este es un concepto clave. La comunicación es eficiente cuando el receptor logra inferir el código que no está explícito. Si vemos a alguien con un traje costoso, el signo explícito es la ropa. La estructura ausente es la interpretación cultural compartida que nos hace inferir poder, estatus o éxito. Ahora, si hablamos de símbolos y cultura en masas, Eco fue un pionero en analizar la cultura popular, como por ejemplo su ensayo sobre el mito de Superman. Nos muestra que el cómic es un mecanismo de comunicación o una forma de transmitir un mensaje en una forma masiva a un público más grande. No solo por ser complejo, sino por ser repetitivo y predecible. La figura de Superman es un símbolo inmutable que reintegra la justicia y el orden. Le da al público un consuelo ideológico, asegurando que el status quo se mantendrá. Ahora, si hablamos de la aplicación cine, publicidad, brand y diseño de noticiero, la teoría de Eco nos sirve la publicidad para entender el significado ideológico de un producto. No solo lo que vendemos es un coche, sino el mensaje de trasfondo de la venta de ese coche, del significado de la venta de ese coche, el significado en sí del coche. Y el análisis de noticiero para decodificar los símbolos utilizados para marcar la noticia.
Cieco nos dio el marco, Roland Martes nos dio el bisturí para cortar la capa superficial del mensaje y exponer su núcleo ideológico. Barthes nos introduce en la noción de los sistemas de segundo orden. Primero el lenguaje y la metalenguaje, la denotación y la connotación. La comunicación opera en dos niveles. El primero es el nivel del lenguaje, la denotación, es decir, el sentido literal obvio. El nivel 2 es el metalenguaje, donde el signo literal se convierte en significante de un significado completamente nuevo. La connotación, el mito, como habla ideológicamente, el mito es el mecanismo vacío, un signo de significado original y lo que rellena con una intención ideológica, haciendo que la intención parezca natural y universal. Por ejemplo, una flor es denotativa una planta, pero la connotativa es signo de romance o disculpa. La retórica de la imagen es el análisis de la imagen. Barthes es crucial. Nos enseña que la fotografía es un complejo de tres mensajes. El mensaje eficiente en la publicidad busca que el mensaje icónico codificado. La connotación domina al mensaje icónico no codificado. La denotación, esto significa que la imagen no solo muestra algo que denota, sino que activa los códigos culturales en receptor para persuadirlo con nota. La relevancia y la semiología de parte permite al comunicador eficiente develar el código oculto a través de mensajes, identificando la ideología que intenta naturalizarse. Ahora, de la crítica pasamos al texto individual. Ahora a un paso a una visión más sistémica, con Yuri Loman y la escuela de Tartu. Loman no estudia el significado aislado, sino el sistema completo. Esto es la culturología, que es la semiótica de la cultura. Para él, la cultura es un mecanismo de organización y procesamiento de información. Se entiende que la cultura que es un mecanismo cibernético de organización y almacenamiento y procesamiento de la información. La semiósfera es el espacio semiótico continuo donde coexisten e interactúan todos los códigos, textos y lenguajes de una cultura. Es como una atmósfera de tierra, pero de significado. Un mensaje solo puede ser comunicado y entendido eficientemente si opera dentro de una semiósfera. Si un mensaje utiliza código totalmente ajeno o foráneo, se encuentra fuera del espacio y se convierte en ruido. En comunicación es una comunicación fallida. Ahora, si hablamos de su interacción y el arte, Lomna argumenta que la semiótica del arte, que es la parte del cine, la literatura, es un lenguaje de alta eficiencia, ya que no es porque sea una forma de comunicar algo o de transmitir un mensaje, sino porque obliga al receptor a reconfigurar sus propios códigos o su propia comprensión o su propia perspectiva para generar un nuevo conocimiento o un nuevo aprendizaje. La comunicación es poderosa cuando el texto se convierte un modelo que desafía la visión del mundo del receptor. La semiología de Loma nos obliga a ver a la comunicación no como una transferencia de datos, sino como un proceso de traducción constante dentro de un ecosistema cultural vivo.
Finalmente tenemos a Edward Hahn. Llevamos a la semiología de texto a la interacción personal, al cuerpo y el espacio, con el antropólogo Edward Hahn. Hahn nos recuerda que la mayor parte de la comunicación social es inconsciente, porque nosotros nos podemos comunicar no solo verbalmente, también mediante nuestra gesticulación, nuestros movimientos, nuestros gestos. La eficiencia depende de la lectura correcta de la comunicación, incluso en la no verbal. Primero tenemos los signos kinestésicos, paralingüísticos y cronémicos. Los kinestésicos son los movimientos, los gestos. Ejemplo, cruzar los brazos. Los paralingüísticos es el silencio, el tono de voz, un suspiro. Los cronémicos, el uso cultural del tiempo, la impuntualidad. Puede ser un signo de estatus o de falta de respeto en una cultura, como por ejemplo la japonesa, dependiendo del código cultural. Ahora, vemos cuál sería la relevancia de la importancia de la eficiencia de la comunicación. La invasión de esta zona o su uso incorrecto genera ruido semiótico. Ejemplo, en culturas nórdicas, la distancia personal es amplia. Un comunicado de cultura latina acostumbrada a una distancia íntima puede invadir sin querer el espacio generando, logrando incomodidad y haciendo que la comunicación verbal se vuelva ineficiente. El saludo como el signo kinestésico y prosémico, que sería el beso o la reverencia, el presionado de mano, es la primera muestra de eficiencia o ineficiencia dependiendo de la interacción social. Para concluir, verdaderamente de la fuerza de la semiótica reside en la interacción de estos cuatro gigantes, que sería la interacción teórica de todos estos filósofos. Aquí nos habla que la comunicación eficiente es la clave para lograr descifrar estos cuatro niveles. Aquí Eco nos da el marco teórico de lo que comunica. Barthes nos permite la crítica ideológica, el mito en el mensaje. Loma nos ubica en el contexto sistémico, la semiósfera. Sara nos da la clave de la interacción verbal, el cuerpo y el espacio. Eco claramente nos da el marco teórico de que todo tiene una comunicación. De lo menos que uno haga significa algo, da un mensaje. Barthes nos permite que la crítica ideológica devela el mito. Lomas nos ubica el contexto sistémico de la semiósfera cultural. En cambio, Hala nos da la clave de la interacción no verbal del espacio físico. La semiología transforma al comunicador porque permite identificar la intención ideológica. Nos permite adecuar el mensaje al código. Nos evita el ruido no verbal y los conflictos interculturales. Y a la vez nos enseña que la semiología adquirirla en la competencia nos da una gran herramienta para descifrar el mundo entero, los códigos que pueden haber en todos los países, en todas las culturas. Como lo dijo un experto en comunicación latinoamericano, Jesús Martí, la comunicación no se centra en los medios, sino en las mediciones, y esas mediciones son precisas. Y los
códigos culturales y los hábitos y las narrativas que la semiología nos enseña a leer, a aprender. Y claramente la semiología, adquirirla en la competencia para descifrar el mundo, nos abre muchas puertas. Podemos concluir con esta exposición. Muchas gracias.